Bienvenido a este pequeño video tutorial sobre el GRAPSE. GRAPSE significa, es el acrónimo de la palabra Gráfico Funcional de Controles, Etapas y Transiciones GRAPSE. Ojo, entonces el objetivo de hacer un GRAPSE es identificar el proceso por medio de funciones o etapas del proceso. Entonces un GRAPSE se caracteriza, vamos a ver si tenemos la imagen acá donde nos muestre el GRAPSE. Empieza por una etapa inicial, que es esta que tiene dos cuadrículas, viene una etapa y viene una condición de transición. Eso es lo que caracteriza un GRAPSE. Cada etapa tiene lo que se llaman unas acciones asociadas, es decir, cuál pistón se activa, cuál relé se activa, cuál salida se activa, etcétera, etcétera. Entonces, las etapas son los procesos que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, sube el pistón, baja el pistón, etcétera, etcétera. Las transiciones, pues, son básicamente nuestros sensores. Cuando esa etapa termina, cuando esa etapa inicia. Dice reenvío de símbolo, listo. Entonces, un GRAPSE se caracteriza de esta manera, es decir, cuando ocurre una transición T0, que puede ser un sensor, se activa una entrada, se activa la etapa 1 y se desactiva la etapa anterior. Para ir a la etapa 2, tiene que llegar o activarse el sensor T1 de nuestro PLC y así sucesivamente cada una de estas etapas. El GRAPSE, vamos a ver si tiene aquí el tema del paralelo. Bueno, aquí nos muestra que cada etapa tiene asociada unas acciones. En este caso, por ejemplo, aquí en el ejemplo dice coger pieza, y para nosotros coger una pieza significa activar una válvula, activar una electroválvula, etcétera, etcétera. Girar 90 grados sería activar un motor para que el motor gire ya hacia un respectivo lado. Reglas de devolución del GRAPSE. Ok, aquí me está mostrando unas transiciones aquí. Transición no válida. Estado posible de una transición. Bueno, aquí lo que yo interpreto de esta imagen es que dependiendo si nosotros hacemos transiciones o hacemos análisis equivocados, pues nuestro programa no podrá hacer lo que nosotros esperamos. Vamos a ver el GRAPSE del ejemplo que nosotros tenemos. Aquí nos muestran el GRAPSE que cuando termina la etapa 4, inmediatamente después de una transición, que es la T5, vuelve nuevamente a la etapa 1, es decir, es un proceso cíclico. Por ejemplo, un sistema que va recogiendo una pieza, espera que llegue la pieza, el sensor detecta la pieza, recoge la pieza, vuelve otra vez a esperar que el sensor sense la pieza. Veamos el GRAPSE funcionando con un ejemplo. Este es el ejemplo que veníamos trabajando en el proyecto, que es un elevador de piezas. Aquí tenemos un sistema que va colocando la pieza llega acá y nos las activa el sensor. La pieza llega y activa el sensor S0. El pistón Y1 lo que tiene son dos sensores, S1 y S2, que tienen dos. S1 me sensa cuando el pistón está en la parte baja y S2 me sensa cuando el pistón ya llegó a la posición que yo quiero, es decir, va a llegar hasta la parte de arriba. Lo mismo tiene la válvula Y2, tiene un sensor que me muestra cuando el pistón está retraído, y un S4 cuando el pistón total llega a su máxima elongación. Entonces, para verlo por GRAPSE, aquí sería verlo por funciones, es decir, ¿qué es lo primero que hace? Llega a la caja. Cuando llega a la caja se activa el sensor y ahí es donde yo quiero hacer mi primera acción. ¿Qué es lo que quiero que haga? Que el pistón salga, ¿verdad? Entonces esa sería mi etapa. ¿Cuál sería mi transición? El sensor. ¿Y qué acción quiero que haga? Que se active el pistón. Listo. Cuando se active el pistón, ¿hasta cuándo yo quiero que se active el pistón? Bueno, para eso tenemos el sensor S2. Entonces este sensor S2
sería el que constituiría nuestra próxima etapa, es decir, después que ya el pistón llegó a la posición que queremos, ahora sí que podemos activar el otro pistón. Entonces el sensor S2 sería la transición para la próxima etapa. Vamos a verla aquí. Aquí vamos a verlo por partes. Entonces, bueno, vamos a terminar de explicarlo porque para tener menos inconvenientes aquí. Bueno, entonces el sensor S2, cuando llega el sensor S2, porque ya el pistón llegó a la posición de arriba y lo que tenemos que hacer es activar el pistón Y2 hasta que llegue a la posición S4. Cuando llegue a la posición S4, entonces en ese momento se tiene que desactivar tanto el pistón Y2 como Y1. ¿Por qué? Porque si nosotros desactivamos el pistón Y1 apenas llegue arriba, él va a bajar y va a tratar de jalar la caja y la caja podría pegar de este lado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y después que llega el sensor 4, pues habría que esperar a que los pistones lleguen nuevamente a su posición S3 y S1 y que llegue nuevamente una pieza. Traducido esto a GRAPSE sería lo siguiente. En este caso, a ver, vamos a ponerlo así. En este caso, nosotros implementamos en este proyecto un botón Start para que cuando demos inicio se active la etapa 0, que la etapa 0 es esperar que todos los dos pistones estén en su posición inicial. Listo, entonces este serviría para el sistema por si, por ejemplo, tenemos un proceso en la industria y se fue la luz y algún pistón quedó afuera. En este caso, aunque en este caso suponemos que los pistones que son de simple acción, es decir, lo activamos, él se elonga y apenas lo desenergizamos, él por un resorte automáticamente se contrae. Entonces hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de pistones. Para este proyecto suponemos que son de simple acción, es decir, nomás lo activamos y al desactivarlo él se retrae automáticamente. Entonces en la primera etapa esperamos a que todos estén en su posición original, es decir, que nuestros sensores S3 y S1 estén activos, y para eso también esperamos que sense la pieza que sería nuestro sensor S0. Ahí activaríamos nuestra primera etapa, que sería la etapa 1, a la cual le asignamos aquí en el gráfico la marca 0.1. La marca 0.1 es una marca booleana que simplemente va a estar en 1 o en 0 para indicarnos que está en la etapa 1. Lo mismo la marca 0.0. Esta etapa 1 nosotros lo que queremos es activar el pistón que se nos representa por la letra Y1, y como vemos en la gráfica, al activarse este pistón, la próxima transición sería en S2. La próxima transición sería aquí en S2. Entonces la etapa 1, para pasar a la etapa 2, tiene que pasar obligatoriamente por la transición S2. Coloquémoslo de esta manera para que se vea más adecuado a lo que es un GRAPSE. Y en la etapa 2, ¿qué vamos a hacer? Miren que mantenemos activo nuestro pistón, la electroválvula 1, y activa la electroválvula 2. Seguidamente, cuando llegue la electroválvula 2 a su posición máxima, que es el sensor S4, ahí sí automáticamente el sistema vuelve a esperar, vuelve a ir a la posición de inicio, es decir, va a esperar a que llegue aquí, no directamente, sino a la etapa 0. Aquí está mal el dibujito, debe llegar directamente a la etapa 0 y no esperar el botón Start nuevamente, porque si no, no haría el proceso de manera repetitiva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer la implementación del GRAPSE en el PLC. Nuestro PLC que tenemos de prueba
es vamos a verlo, aquí tengo la hoja de datos. Este es el que tenemos acá, y tenemos el que podemos cablear manualmente, es el ST1200 ACDC relé. Con esta es la referencia que tenemos. Miren cómo es la conexión, verifiquemos la conexión. Como es una conexión AC, entonces en estas primeras dos borneras vamos a conectar nuestro 110 o nuestro 220. Miren, aquí está. Uno es el neutro y el otro viene siendo la fase. Esta tierra viene siendo la tierra física o la tierra física de nuestra red. No es el neutro, es la tierra física. Ahora, para activar nuestras entradas, podemos usar o una fuente externa de 24 voltios o aprovechar la propia fuente interna que él tiene de 24 voltios. Cabe de resaltar lo siguiente: esta fuente de 24 voltios no tiene mucha corriente de salida, por lo tanto solamente se usaría para enviar señales a la entrada. Para eso sí es suficiente, pero si queremos activar algunas bobinas, de pronto nos activa 1, 2, 3 bobinas, pero de ahí en adelante ya podríamos dañarla. Entonces no se recomienda usar esta fuente para activar relé externo, ni para darle salida al PLC, solamente para alimentar las entradas del PLC. Listo. Como vamos a usar esta fuente, entonces lo que hay que hacer es unir la masa con la masa 1, mandamos un cablecito, quitamos la fuente externa y nuestro L+ de la fuente, que sería nuestro más 24, lo conectamos arriba, y aquí conectaríamos nuestro switch normalmente abierto hacia las entradas del PLC. Aquí vemos que las entradas del PLC son la IA de la 0.0 hasta la 0.7 y la entrada IB desde la 0.0 hasta la 0.5. Este PLC también posee dos entradas análogas, la entrada análoga AI 0.0 y 0.1, y tiene un pin de masa para referencia. Este pin de masa es diferente a esta masa. Listo, entonces es diferente, por lo tanto si vamos a conectarlo deberíamos conectarle la tierra a la cual vamos a referenciar nuestra entrada. ¿Cuál es el máximo voltaje de entrada que soportan las entradas análogas? Más o menos 10 voltios. Listo, entonces esa es la entrada que soporta el PLC. Para las salidas, a ver, las salidas tenemos acá la DQ 0.0 hasta la 0.4 y la DQB de la 0.5 hasta las, 0.1 hasta la 0.7. Mira que nos falta la 0.2, no está aquí. Entonces, miren cómo se conecta esta salida. Estas salidas son a relés. Como son a relés, miren que hay un pin acá conectado. Este pin es común para todas estas salidas, para la salida 0.0 hasta la salida 0.4. Aquí podemos conectar o AC o unos 24 voltios DC, porque las salidas son relé, y un relé lo que hace es switchar simplemente. Lo que quiere decir que si nuestro proyecto por algún caso necesitaría salidas AC y salidas DC, tendríamos que usar o todo este puerto AC o todo este puerto DC. En este caso podrían elegir uno AC y el otro puerto en DC, colocando el común de esta manera acá. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hacer nuestro proyecto en TIA Porta. Aunque nosotros tenemos este PLC, lo vamos a simular primero en otro PLC, porque esta versión de PLC raramente ya no soporta la versión de TIA Porta. Es decir, TIA Porta, según me comenta acá el compañero, TIA Porta solamente soporta los PLC que tenga de la versión del firmware 4 en adelante, son los que se pueden simular en TIA Porta. Si no, ya tocaría usar una versión antigua a TIA Porta. Entonces vamos a hacer el proyecto en TIA Porta, primero con el PLC que tenemos aquí en la universidad, y luego lo pasamos al código a este PLC. Listo. Bueno, lo dejo acá con el señor Pontón. Vamos a crear nuestro programa del proceso.
Bueno, vamos a crear el proyecto, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle el proyecto Clase 1, clase 2, pones mi clase 2, ahí en la clase 2. Bueno, clase 2. Ya vamos a crear, bueno. Jóvenes, por favor, que estamos grabando y después ustedes. Esperamos que cargue, responde bastante bien. Configuramos el dispositivo, entonces como dijo el ingeniero, tenemos que coger un PLC. ¿Cuáles PLC permite simular que tenemos aquí en la universidad? ¿Qué tenemos aquí? El de CDC. El que tenemos aquí, el de CDC. El 1214 de CDC. De la referencia 214 1AG40 o XBC. Ok, entonces para poder simularlo tenemos que darnos cuenta que es la versión del firmware. Ajá, tiene que ser de 4 en adelante. Del 4 en adelante, ok. Este tiene 4 hasta 4. Lo vamos a hacer inicialmente en este porque es la versión que nos va a permitir simular, pero en sí la versión del PLC que nosotros tenemos, el otro que vamos a cambiar manual es el 1214 de CDC Relé. ACDC Relé. ACDC Relé. Sería el que está arriba, el 1214 y que está arriba. Ajá. Aquí está. Creo que es la última referencia. Ahí la 31, no estoy mal, o 30. Miramos acá el 30, aquí decía 30. Aquí ¿cuál es la referencia que tenemos allá? Que sé yo le tengo foto. ¿La 30 o la 31? La 31. Ok, entonces el que tenemos aquí es el 31. El 31. Ok, pero vamos a simular. Y como vemos, nada más viene para hasta el firmware 3. Entonces okay, no lo permite. Entonces vamos a crear el proyecto con el que tenemos aquí, que sí permite simular. Entonces, aquí en la universidad tenemos dos CPU, tenemos la 1214C ACDC Relay, tenemos también la 1214C de CDC DC. Ok. Entonces vamos a crear nuestras variables. Vamos a crear primero la tabla, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a variables, tablas, y en este caso sería S0. Comenzar por las entradas. Vamos a empezar por la entrada S0, S1, S2, S3 y S4. Y le vamos a agregar el botón Start y Stop. Y vamos a agregar un botón Stop, que también debe tener todo proceso un botón Stop. Listo. Okay. Las salidas son Y1. Las salidas serían Y1 y Y2. Aquí corregimos que Y1 es una salida, entonces ponemos que es salida, comenzamos del byte 0, bit 0. Son nuestras primeras ¿qué tipo es? Listo. Ya declaramos nuestras variables de entrada y salida. Las marcas las podemos declarar si queremos aquí mismo o las vamos creando en el proceso. Vamos a comenzarlas aquí o en el proceso, vamos a ver. Y después le cambiamos el nombre para que se nos haga más fácil. Vamos a declarar aquí mismo que sea E1, bueno, E0, E1 y E2. Bueno, E1, E2, E3. E0 nos falta. Entonces, la etapa 0, E1, E2 y E2, ya. Listo. Estas son marcas, entonces. Eso la cambiamos aquí. Ponemos que son marcas. Vamos a comenzar desde el bit 1. Porque yo voy a usar dos marcas del bit 0 para que podamos ir en orden. Entonces I0, I1, I2 en las etapas. Voy a usar dos marcas para hacer la etapa 0. Entonces. Okay. Ese es desde la 1.0. Exactamente, desde las 1.0 en adelante. Okay. Lo que va a hacer el compañero acá es que existe un código también que se programa en el PLC para que cuando el PLC arranque la primera vez, él quede presto a la etapa 0 o la etapa 1 para que arranque en la etapa que nosotros queramos. ¿Listo? Etapa 0 inicial. Entonces eso es lo que va a hacer el compañero y nos lo va a mostrar acá. Listo. Okay. 0, 1, 2, correcto. Ahora sí vamos a nuestro programa, bloque de programa, Stromain. Listo. Entonces, ¿cómo hacer la etapa 0?
Vamos a comentar aquí, etapa 0. Etapa 0 y escríbela ahí, forzamos a etapa de inicio por defecto. Entonces, eso se hace para que cuando el PLC inicie por primera vez quede en una etapa. Listo, vamos a ver cómo funciona el código, y para analizar el código tenemos que verlo de acuerdo a cómo funciona el PLC. Es decir, el PLC no actualiza todas las variables de un solo, sino ciclo a ciclo. Inicial. Así. Ok. Entonces, para comenzar, este segmento voy a hacer todo lo que se necesita porque el PLC comience en mi etapa 0, en ladder. Entonces, comenzamos con un contacto normalmente cerrado, una bobina. Primero la estructura y ahora la explico. Estos 3 ramos que hice son para garantizar que nuestro programa comience en nuestra etapa 0. Entonces comenzamos, por eso dije que iba a dejarlo desde la marca, porque voy a usar 2 marcas del byte 0. Entonces comienzo con mi marca. Esto es para que poder... No, ya que termine ya lo vamos a explicar. Lo que queremos es que el PLC cuando inicie la primera vez por defecto siempre arranca en la etapa 0. ¿Cómo hacemos eso? Con esto que se está haciendo, ya lo vamos a explicar. ¿Listo? Etapa 0. Bueno, expliquemos el código. Expliquemos el código. Recordemos cómo funciona el PLC. Cuando se inicia o se energiza por primera vez el PLC, todas las marcas inician en 0 por defecto. Entonces, a ver si logramos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que inicialmente todas estas marcas están en 0, ¿verdad? Por lo tanto, la marca 0 está en contacto normalmente cerrado, llega y se activa la marca M0.2. Ahora, M0.2 en ese primer pasón de programa, aquí está activo, aquí está apagado, por lo tanto no hace nada. Aquí está apagado, por lo tanto no hace nada. En el primer pasón, acuérdese, aunque él lo va a activar, acuérdese que el PLC agarra, copia los datos. En base a eso actualiza toda una tabla y al final es que él repone la tabla a los valores de salida. Por lo tanto, aunque él activó aquí, solamente se va a ver reflejado en el próximo ciclo, no en este, porque en este apenas está actualizando la tabla temporal que él tiene interna. Entonces eso es importante. Entonces, en el primer pasón, como es 0, aquí llegó y activó la marca 0.2. Como no está activa, este tampoco está activa, y como no está activa no pasa nada. En la siguiente pasada pasa que la marca 0.2 está activa. Como está activa, se activó la marca 0.1 y se activó la marca 0.1, que es la que tenemos acá. Como se activó la marca 0.2, ahora sí, la marca 0.2 activó en set mi etapa 0. Como ya activó la etapa 0 en la siguiente pasada, ¿qué va a pasar? Que como M0.1 ya está en 1, entonces este ya no está activo, este se desactiva, pero como aquí tenemos, él está activo, se autoenclava y él quedaría activado por siempre. Entonces él tomó 3 ciclos del PLC para hacer la condición de inicio. ¿Cuánto demora un ciclo de PLC? Milisegundos o microsegundos, dependiendo de la cantidad de programas que tenemos.
De ahí, ahora sí viene ya a empezar nuestra primera etapa, que sería esperar el botón Start. Es decir, el botón Start para que inicie el proceso. Entonces ya vamos a comenzar la siguiente etapa. Entonces el orden es condición o transición. Bueno, dale. Sí, etapa nueva. Bueno, entonces en nuestro programa vamos a recordar acá cómo quedó nuestro programa. No quedó aquí. Bueno, en nuestro GRAPSE faltó agregarle esta etapa E0, que fue la que el PLC hace automáticamente para que inicie en esta etapa. La vez pasada vimos que con el botón Start podíamos iniciarla de una vez, pero lo que se acabó de mostrar en el ejemplo es cuando yo quiero que por primera vez el PLC se energice, él llegue a una etapa específica, en este caso la etapa E0, y después va a esperar que presione Start para ir a la etapa 1, y después etapa 2 y después etapa 3, o sea que nos tocó agregar una etapa de más. Para hacer la transición entre la etapa 0, que fue la que mostramos, y la etapa 1, que es la de esperar que todo esté en su posición inicial, es etapa que sale, en este caso la etapa E0, y la etapa que entra, la transición. La transición, ¿quién es en este caso? El botón Start. Y para esto vamos a usar dos marcas. Vamos a poner en set la marca que entra, es decir, la etapa 1, y vamos a poner en reset la marca que sale, es decir, la etapa 0. Ya con ya tenemos nuestra primera etapa. No tenemos en este caso acciones asociadas, ya que no tenemos que decir con que no esté energizado nuestras válvulas o nuestras electroválvulas, ellas automáticamente van a regresar. Entonces pasaríamos a nuestra siguiente etapa, y en comentario vamos a ponerle etapa 1, y ahora vamos a colocar la etapa 2, etapa 2, en este caso etapa que sale, etapa transiciones, en este caso las transiciones serían 3, que vamos a esperar que nuestro PLC en este caso se activó. Etapa que sale, la E1, entonces la etapa que sale sería la E1. Las transiciones, aquí la tenemos, S1, S3 y S0. S1, S3 y S0. Cabe resaltar, jóvenes, que si un sensor se activa en bajo, es decir, en 0, tocaría que usar el contacto normalmente cerrado. Luego aquí vamos a agregar una bobina, y esta bobina va a ser tipo set, y vamos a agregar otra rama donde vamos a agregar una bobina tipo reset. En esta etapa, ¿cuál es la etapa que entra? La etapa E2. ¿Y cuál es la etapa que sale? La E1. Listo. Y ya por último nos faltaría la última etapa, que sería la etapa E3. Vamos a hacer la etapa 3 aquí. Etapa 3. ¿Cómo? No se creó la marca. En las marcas nos falta la marca etapa 3. Entonces vamos a tabla de variables y vamos a crear la E3. Y vamos a decir que este va a ser la marca, para dejarla igual que las otras, la 1.3. Listo.
La 1.3, ok. Guardar y vamos a nuestro programa. Ahora sí, etapa que sale sería la etapa E2. Transiciones S4, perdón, S2. Transición S2. Es decir, el pistón llegó a su posición máxima y activamos nuestra bobina en set, que sería la etapa que entra, sería la E3, y desactivamos la bobina que sale o la marca que sale en reset, que sería la etapa 2. Miren que se vuelve muy monótono el sistema de hacer esto, es decir, etapa que entra, etapa que sale, transiciones, etapa que entra en set, etapa que sale en reset. De esta manera, cuando ya tengamos que automatizar un proceso, ya no nos vamos a preocupar por la lógica de no, que tiene que estar este en alto, este en bajo, y hacer toda una lógica combinacional grande, sino simplemente verlo por proceso. Es decir, salió el pistón, sensó la caja, abrió la válvula, cerró la válvula, llegó a tal lado, etcétera, etcétera. Entonces, como ya tenemos todas nuestras etapas hechas, lo que tenemos, falta la última etapa, que sería la etapa S4, para que nos active nuevamente a la etapa 1. A la etapa 1. Perdón, aquí. La transición S4 para que se active nuevamente la etapa 1. Vamos a hacerla antes de hacer todas nuestras acciones asociadas. Este sería etapa, vamos a poner aquí, fin, transición de etapas, es decir, de etapas. En este caso, la etapa que nosotros queremos desactivar es la 3, y la transición o la que lo desactiva es el sensor S4. Cuando eso pase, pues nuestro proceso tiene que ir nuevamente a activar la etapa 1 para que el proceso empiece nuevamente, es decir, espere a que estén los dos pistones abajo y llegue un nuevo objeto. Entonces, activamos la marca E1 y control Z si me equivoco, y activamos en set y desactivamos en reset la etapa 3, que era la última. Como ya terminamos todas nuestras etapas, es decir, todas las transiciones, ahora simplemente tenemos que hacer las acciones asociadas, es decir, ¿qué etapa activa qué? En este caso, en la etapa 2 se activa la electroválvula 1 y en la etapa 3 la 1 y la 2. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, vamos a llamarle aquí acciones asociadas. ¿Y cómo se hace? Pues hacemos una OR, activamos nuestra bobina. Acuérdense que la activación de bobina solamente puede ser una en todo el programa como regla, y en este caso esta es la Y1, pero la Y1 me la activa tanto la etapa 2 como la etapa 3. Entonces yo, para hacerlo, sería hacerlo a través de una OR, sería la etapa 1, y hacemos una bifurcación y agregamos la etapa, ¿cuál es? Perdón, la 2 y la 3. Entonces aquí me equivoqué, es la etapa 2 y la etapa 3. Seguidamente, listo, ahí ya la conectamos. Lo que quiere decir que esta salida la va a activar tanto la etapa 2 como la etapa 3, y
vamos a agregar otro segmento en donde vamos a hacer las acciones asociadas a Y2. En este caso vamos a cambiarle el nombre asociadas a Y1 y aquí las acciones asociadas a Y2. Pues a Y2 solamente me la activa la etapa 3 y activamos la marca Y2, perdón. Y de esta manera ya tendríamos nuestro programa hecho. Bueno, ¿qué faltaría agregarle al proyecto para tenerlo en un ambiente más industrial? El tema del botón stop. ¿Qué es un botón stop? Un botón stop lo que hace en un proceso es apagar absolutamente todo. Absolutamente todo. En ese caso, el botón stop generalmente se usa un contacto normalmente cerrado. Por eso vamos a colocar nuestro botón stop. Y lo que hace el botón stop básicamente es colocar todas nuestras etapas en cero, es decir, en reset. Agarramos nuestra salida y vamos a hacer en reset etapa 1. Vamos a agregar otra bobina de reset, etapa 2. Vamos a agregar otra bobina de reset, etapa 3. Y como ya terminamos todas nuestras, apagamos todo, pues inicializamos el proyecto nuevamente activando ¿qué etapa? La 0. Entonces aquí agregamos una bobina para activar la etapa E0 y esta es una bobina en set para la etapa 0. Listo. Lo que vamos a proceder ahora es a simularlo, a ver si es verdad. ¿Dónde le damos? ¿Dónde? Para simularlo vamos aquí al menú online, simulación, iniciar. Dice, no es posible iniciar la simulación porque no hay instalada ninguna aplicación compatible. Es decir, nos falta instalar aquí el PLC Sync. Esperen un momento a ver si logramos instalarlo.